El espejo del pasillo me devolvía en fragmentos, un rostro que aún aprendía a confiar en su propia luz, el labial rojo que mi madre detesta, el vestido de seda que se desliza por el hombro como si recordara quién lo pagó. El ático olía a azahar y a laca. Las estilistas iban y venían con horquillas entre los dientes, el ramo descansaba en un jarrón de cristal, y los organizadores revisaban planillas susurrando timín como quien reza. Mi madre entró sin llamar, con la mano sobre el collar de perlas, sus ojos barriendo el lugar como una inventariadora. Suelo, cortinas, vista, yo. Estuve pensando toda la noche, comenzó, con voz de mantequilla fría. El ático sería un regalo de bodas perfecto. Encaja más con la vida de tu hermana que con tu independencia. La palabra independencia vino envuelta en hiel. Respiré, me ajusté la pulsera, conté mentalmente hasta 5. No. Fue solo eso. No expliqué, no negocié, no ofrecí la mitad. El no se posó entre nosotras como un vaso que no se rompe, pero hace temblar la mesa. Mi madre sonrió sin mostrar los dientes, esa risa fina que pide público. Se acercó, su perfume de jazmín y talco más fuerte que lo que sentía por mí, y bajó el tono, no me hagas pedirlo 2 veces. La familia tiene una imagen. El apartamento fue un exceso, lo sabes. La ventana me devolvió la silueta de mi barbilla en alto. Pensé en la escritura guardada, en las facturas pagadas, en la primera noche que escuché la ciudad desde arriba y decidí que nadie me quitaría esa vista. No, repetí, más bajo. El ático tiene dueña. Fue entonces cuando su mano cruzó el aire, un chasquido de uña esmaltada contra mi piel. No fue lo bastante fuerte para derribarme, fue lo suficientemente preciso para cortarme por dentro. Escuché algunos ahogados, la maquilladora buscó pinceles invisibles en su propio neceser, el fotógrafo ajustó el lente hacia una planta. Alguien se rió de nervios en el pasillo, y la risa murió como un pájaro contra un cristal. Sentí el calor subir hasta la oreja, el dolor no vino solo, vino con memoria, las veces que me pidieron que bajara la voz, que me alisara el pelo, que eligiera el nude en lugar del rojo porque se nota menos. Mi madre retrocedió un paso, recompuso el decoro con 2 toques en su moño y susurró, ingrata. Quien te enseñó a tenerlo todo fue esta familia. La miré como si mirara un retrato antiguo, bonito, pero torcido. Quien me enseñó a tenerlo todo fue el trabajo. La familia me enseñó a encajar. En la esquina del techo, la luz roja de la cámara de seguridad se encendió, discreta, como un ojo que parpadea. Sentí el mármol fresco de la encimera en mi espalda y apoyé la mano en la superficie para no despegar de rabia. La puerta del ascensor sonó, llegaron los padrinos con cajas de recuerdos, y mi madre, en el reflejo del espejo, volvió a su sonrisa de anfitriona. Hija, vamos, la novia necesita paz. La palabra paz cayó como una toalla sobre la sangre. Mi hermana apareció en el marco de la puerta, encaje marfil, los ojos brillando de ansiedad. ¿Está todo bien?, preguntó a la nada. Mi madre asintió, y la habitación fingió creerle. Me quedé un momento sola, escuchando el ruido del agua en algún lavabo, la cremallera de un vestido, la respiración de quien prefiere la escena a la verdad. Me pasé un hielo de la cubitera de champán por la mejilla, conté otra vez hasta 5, y luego hasta 10. Cuando recuperé el aliento, noté a la guardia de seguridad con su credencial apoyada en el dintel de la puerta, discreta como solo quien aprende a ver lo que todos ignoran. Doctora, dijo en un casi susurro, las cámaras del pasillo tienen audio, ¿quiere que haga una copia de seguridad? El hielo se derritió en mi mano, un hilo de agua corriendo por mi muñeca como un subrayado. Levanté la barbilla y vi, reflejada en el metal del pomo, a la mujer que mi madre lleva años intentando editar. Quiero, respondí. Lo quiero todo. La guardia hizo un gesto simple con la barbilla, entendido, y desapareció en el flujo de damas de honor. La mejilla ardía menos. La decisión ardía más. Abrí el cajón donde guardo bolígrafos y contratos y toqué por encima de los papeles solo para recordar el peso de mi nombre. La ciudad, afuera, parecía aplaudir sordamente contra el cristal. Mi hermana rió en algún lugar del pasillo. Escuché el nombre del novio. Escuché dote moderno dicho en un tono que me partía la boca por dentro. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí la luz roja de la cámara todavía me miraba. Le devolví la mirada, firme.
Hice una última cosa antes de salir de la habitación. Me pasé el dedo por el labial, retoqué el contorno, dejé que el rojo dijera lo que mi boca aún elegiría guardar. Crucé el pasillo con el rostro impecable y la piel en llamas, y fue imposible no sentir que cada paso medido era un peldaño de una escalera de incendios, de esas que solo usamos cuando decidimos salir por el lado correcto. En el vestíbulo, mi madre ya repartía abrazos como si repartiera invitaciones. El fotógrafo anunció foto de las mujeres de la familia, y alguien me indicó un rincón que favorece la luz. Me detuve en el centro, solo por un segundo, lo suficiente para que la lente me encontrara. El clic sonó. Y, de fondo, el sonido de un mensaje en mi móvil. Copia de seguridad completada. Archivo listo para enviar. Me quedé parada frente a la ventana durante largos minutos, observando el tráfico allá abajo, las luces moviéndose como pensamientos que no se detienen. Mi madre ya debía estar en el salón del hotel, supervisando los últimos ajustes. La bofetada que me había dado aún ardía en algún lugar más profundo que la piel, un tipo de dolor que no deja marca visible, pero lo reconfigura todo. Abrí el portátil. La pantalla reflejó mi rostro dividido entre la luz fría y el reflejo del día nublado. Respiré hondo y empecé a rebuscar en carpetas, contratos, mensajes. Sabía que intentaría justificar el acto, transformar la bofetada en un malentendido familiar. Era lo que mejor se le daba, editar la verdad. Pero, esta vez, sería diferente. En la carpeta documentos-2023, encontré la escritura escaneada del ático, el sello del notario, la firma temblorosa, la fecha que aún me recordaba el olor a tinta. Yo compré cada metro de ese espacio. Ningún favor, ningún préstamo. Mientras leía, me di cuenta de las notificaciones del grupo Familia y Ética. El nombre siempre me pareció irónico. Los mensajes se acumulaban como hormigas. Hoy tiene que mostrarse elegante y colaboradora. El ático sería un símbolo precioso. Su hermana se lo merece. El ella era yo. El merece nunca lo fue. Capturé la pantalla. Imprimir pantalla, guardar, copia de seguridad. Era casi automático. Abrí también el grupo Comisión de Imagen. Allí estaban tía Rosana, el organizador de bodas y el asesor de los suegros de mi hermana. El color del vestido de la mayor tiene que ser neutro, no puede competir en las fotos. ¿Y si da un discurso? Quizás sea mejor cortarle el micrófono después del brindis. Sentí que se me encogía el estómago. Todo estaba cuidadosamente calculado, hasta mi invisibilidad. Era como si yo existiera solo para llenar un espacio, pero no para aparecer. Y yo, durante años, acepté el papel. Mientras leía, un pensamiento me atravesó. ¿Cómo es posible que todavía intenten convencerme de que debo gratitud a quien siempre me ha menospreciado? ¿De que la obediencia es una virtud cuando solo sirve para silenciarte? Cogí el móvil y empecé a escuchar audios antiguos de mi madre, guardados sin motivo aparente. Su voz tenía esa dulzura entrenada, el tipo de miel que disfraza el hierro. Hija, no olvides que tu color ya llama la atención. Necesitas equilibrarlo con humildad. Otro audio, más reciente. El ático fue una exageración, mi amor. Tú sola en todo ese espacio. Parece arrogancia. Pausa. Y piensa en el bien de la familia. Tu hermana está empezando su vida, necesita un techo. El mismo discurso disfrazado de amor, el mismo veneno servido en copa de cristal. Miré a mi alrededor. El apartamento parecía devolverme la mirada. La planta en el balcón se mecía, el reflejo del sol golpeaba el cristal y creaba manchas doradas en el suelo. La vista era preciosa, pero había un sabor amargo en cada rincón, el precio de haber conquistado algo que los demás no soportan verte poseer. Cogí el móvil y grabé mi propia voz. Este es el sonido de lo que es mío. Lo dije despacio, dejando que cada palabra pesara. Una notificación apareció en la pantalla. Era el guardia de seguridad del edificio. Video del pasillo disponible. ¿Desea copia por correo electrónico? Hice clic en sí. Segundos después, llegó el archivo. Sonido claro, imagen nítida. El momento exacto en que levanta la mano, el chasquido, la frase el ático se lo queda a tu hermana. Le di al play 3 veces, escuchando el eco seco de la injusticia, hasta que decidí que era suficiente. Aquello era más que un registro, era un espejo. Cerré el portátil y me acerqué al espejo real.
El rostro ya no dolía tanto. Lo que dolía ahora era el pasado. Las veces que me hizo esconder el pelo porque llamaba la atención equivocada, las risas ahogadas en las comidas de domingo cuando decía que sería directora, la mirada de mi hermana, siempre dividida entre la culpa y el privilegio. Todas esas pequeñas violencias venían envueltas en papel de afecto. Y yo siempre desenvolvía sonriendo, intentando creer que era amor. Me senté en la cama, con el cuerpo ligero y tenso al mismo tiempo. En el fondo, lo sabía, lo que más irritaba a mi madre no era el apartamento, era el hecho de que no la necesitaba. De haber aprendido a construir un hogar sin pedir permiso. Y ahora, al ver que ya no podía moldearme, quería el símbolo, el techo, la llave, la prueba de que todavía cabía dentro de su familia. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la boda. Fuera, bocinas y voces de la calle. Dentro de mí, un silencio de tormenta antes del trueno. Cogí el pendrive del cajón, el que siempre llevo al trabajo. Lo conecté al ordenador y arrastré el archivo del video, las capturas de pantalla, la escritura. Nombré la carpeta como verdad-1. Lo guardé también en la nube. El sonido del progreso subiendo en la barra azul parecía un corazón latiendo. Fue entonces cuando decidí, no sería víctima ni mártir. Sería un hecho. Antes de cerrar el portátil, una frase se me escapó en voz alta. ¿Quieren mi ático? Van a tener que enfrentarse al techo que los espejos devuelven. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi voz no temblaba. Si tú también has tenido que esconder logros para caber en el retrato familiar, suscríbete. Hay historias que solo encuentran eco cuando alguien decide no callar. Cerré el portátil, me puse pintalabios otra vez y me miré al espejo. El reflejo me devolvió la sonrisa, no como quien pide aprobación, sino como quien finalmente se reconoce entera. El coche avanzaba lento por las avenidas floridas que llevaban al hotel de la ceremonia. Observaba los edificios pasar por la ventanilla, cada uno reflejando el cielo gris y el recuerdo de la bofetada que mi madre me había dado horas antes. El sonido del tráfico parecía un reloj de fondo, marcando el tiempo hasta el momento en que todo se derrumbaría o quizás, cambiaría para siempre. En el asiento del copiloto, la invitación de boda reposaba abierta, el dorado de las letras aún brillando, unión de familia ejemplar. Sonreí con ironía. El marketing de mi madre nunca fallaba. Llegué al hotel y me recibió un equipo vestido de negro, todos apurados, cargando flores y cajas de dulces. En el pasillo principal, cuadros enormes mostraban a la novia, mi hermana, en fotos ensayadas, sonriendo en un jardín blanco. Yo, como siempre, no estaba en ninguna. En el mostrador, la organizadora de bodas me entregó una carpetilla de color marfil y dijo, la señora tiene 1 minuto para revisar su texto para el brindis. Cogí el papel. La primera frase decía, hoy celebramos no solo el amor de la novia, sino la generosidad de la familia que se une en un solo hogar. Lo leí de nuevo. El hogar era el mío. Yo no escribí esto, dije en voz baja. La organizadora desvió la mirada. Su madre pidió ajustarlo. Solo detalles de tono. Detalles de tono. Ella no imaginaba el peso de la expresión. Cerré el papel con calma y lo volví a colocar en la carpeta. Mientras caminaba por los bastidores, observé la decoración. El salón principal parecía una catedral dorada, lámparas enormes, alfombra de terciopelo, arreglos de lirios blancos. Cada detalle gritaba pureza, como si el color fuera una trama a proteger. Los camareros blancos, las damas de honor casi idénticas, los invitados sonriendo dentro de una burbuja de armonía fabricada. Y yo, de vestido burdeos, era la mancha que el cuadro no preveía. Una mujer de mediana edad se acercó, cargando un ramo. Era tía Rosana. Hija, intenta no quedarte en el centro de las fotos, ¿vale? La luz aquí realza demasiado. Ya sabes cómo es, sonreí sin mostrar los dientes. Ella parpadeó, satisfecha, creyendo que teníamos un pacto. Me senté en un sofá, alejada del bullicio, y abrí el móvil. La pantalla parpadeaba con nuevos mensajes del grupo Comisión de Imagen. Uno de ellos, enviado 10 minutos antes, decía, recuerden, el momento de la donación del apartamento será el clímax de la ceremonia. La novia llora, el público vibra. Otro mensaje, de mi madre, confíen en mí. Ella aceptará. En el escenario. Nunca montaría un escándalo.
Mis dedos se congelaron sobre la pantalla. El corazón latió fuerte, no de miedo, sino de reconocimiento. Entendí el papel que esperaban de mí, la mujer negra domesticada, lo suficientemente educada para tragarse el abuso en silencio, para sonreír y confirmar lo que ya habían decidido en mi nombre. La hermana elegante, la hija agradecida, el accesorio de prestigio. Cogí el móvil y fotografié los mensajes, los horarios, los nombres. El reflejo de la lámpara temblaba en la pantalla, como si el propio ambiente intentara esconder la verdad. En el mismo instante, vibró una nueva notificación. Número desconocido. Remitente, anónimo mensaje. Verifica el grupo comisión de imagen, copia de seguridad. Ella está diciendo que tú donarás en directo. Capturas de pantalla adjuntas. Abrí el archivo. Allí estaba, mi madre enviando una foto de mi ático, con la leyenda, dote moderno. Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que invertimos en ella. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. No por la traición en sí, sino por el modo en que describía mi logro, una inversión, una cuenta que yo debía pagar con el techo que levanté sola. Me levanté y fui al baño del salón. Cerré la puerta con llave y me miré en el espejo, ese espejo gigante que siempre refleja a la mujer que intentan borrar. Me pasé la mano por la cara y me di cuenta de que el rojo de los labios ya estaba gastado. Sonreí levemente. El reflejo me devolvió algo nuevo, una calma peligrosa, del tipo que precede a la estrategia. Cogí el móvil y encendí la grabadora. Mi voz salió firme, sin vacilación. Registro 3, 1452. El intento de apropiación será público. No voy a interrumpir. Voy a dejar que el teatro comience. Y cuando las luces se enciendan, el texto cambia. Me envié el audio a mí misma y lo guardé en la nube, junto con las capturas de pantalla y el video de la cámara. La pantalla parpadeó, carga completada. Desde fuera, alguien llamó a la puerta. Era la organizadora de bodas, angustiada. ¿Está bien, señora? Estoy bien, respondí. Solo ajustando el tono. Cuando salí, la música del ensayo comenzaba a sonar. Las voces se mezclaban, la gente reía, y la farsa respiraba. Caminé por el pasillo en dirección a la entrada principal. Al pasar por un espejo lateral, me arreglé el pelo natural, alto, vivo, imposible de ignorar. Y pensé, dejad que la luz realce, entonces. Hoy, va a mostrar más de lo que esperan. En la puerta del salón, vi a mi madre conversando con los suegros de la novia. Todos reían, copas en alto. Ella giró la cabeza y me vio llegar. Su sonrisa vaciló por medio segundo, lo suficiente para que me diera cuenta de que, en el fondo, ella sabía, algo se había escapado de su control. En ese instante, el móvil vibró de nuevo. El remitente anónimo había enviado un último mensaje. El video del pasillo tiene un audio perfecto. Si necesitas que te enseñe a proyectarlo en la pantalla grande, puedo ayudarte. Miré la inicial del nombre y la reconocí de pasada. Era el guardia de seguridad. Entré en el baño del hotel y cerré la puerta tras de mí, como quien cierra el mundo por dentro. El sonido amortiguado de la música de la ceremonia se mezclaba con el ruido del aire acondicionado, creando un silencio artificial, el tipo de silencio que solo se encuentra antes de hacer algo irreversible. Apoyé la espalda en la puerta, respiré hondo y abrí el móvil. El contacto ese estaba en línea. Escribí. ¿Puedes enviarme el archivo completo del pasillo? 2 minutos después, llegó el video. Tenía el peso de una prueba y el frío de una sentencia. La imagen mostraba el momento exacto en que mi madre levanta la mano y el sonido seco de la bofetada. Su rostro, distorsionado por el reflejo del espejo, parecía una estatua rompiéndose. El audio era cristalino. El ático es para tu hermana, lo reproduje una vez más, sintiendo como la rabia se transformaba en algo diferente. Concentración. Puse el móvil sobre el lavabo, abrí mi portátil y conecté el pendrive que siempre llevo conmigo. Dentro, creé una nueva carpeta, verdad-final. Arrastré el video, las capturas de pantalla de los grupos, el audio de mi voz y la escritura de la propiedad. Organicé todo por orden de impacto, como en un guión. Primero la imagen de la agresión, después el texto de la donación y, por último, el sello del notario con mi nombre. Era profesional del marketing. Sabía el poder de la narrativa correcta. Y, ese día,
Decidí que la historia de la familia ejemplar terminaría en público, pero con la autoría invertida. Cogí el papel del guión del brindis que la organizadora de bodas me había entregado. Leí cada línea con cuidado clínico. Las palabras sonaban como una propaganda institucional: generosidad, unión, ejemplo, legado. Todo cuidadosamente construido para glorificar a mi madre, la matriarca elegante, símbolo de éxito, lista para ser aplaudida. El brindis final decía: y hoy, celebramos el mayor gesto de amor de una hija a otra. El gesto era mi despojo. El espejo del baño me devolvía la imagen en 3 recortes: la mujer herida, la ejecutiva precisa, la hija cansada de disculparse por existir. Cerré los ojos por un instante e imaginé el salón lleno, el brillo de los cubiertos, el tintineo de las copas, los móviles en alto, la falsa armonía suspendida. Y, en medio de la escena, mi madre anunciando con voz de terciopelo la donación que nunca existió. Era perfecto, demasiado perfecto para desperdiciarlo con el silencio. Abrí la aplicación de edición de video en el móvil. Monté 2 versiones. Versión A, la que esperaban. Fotos de la infancia, leyendas sobre amor y unión y un fondo musical ligero. Versión B, la que yo mostraría. El mismo comienzo, pero, en el clímax del aplauso, la transición brusca al video del pasillo, seguida de las capturas de pantalla, la escritura y una leyenda final: el patrimonio no es prueba de afecto. Cada segundo fue editado con precisión quirúrgica. Al final, guardé el archivo como homenaje-final móvil y lo oculté en la carpeta de videos del hotel, renombrado como versión oficial 2. Mientras el archivo se cargaba, un recuerdo antiguo afloró. Tenía 12 años y, en la fiesta de graduación de mi hermana menor, mi madre me hizo salir de la foto oficial porque la luz no favorecía. Recuerdo la sensación de borrar mi sonrisa para no estropear el retrato. Recuerdo a ella arreglando el pelo de mi hermana y diciendo, en voz baja: ella es nuestra tarjeta de visita. Ese día, aprendí lo que era ser el fondo de la escena. Hoy, yo sería el foco. La carga terminó. Respiré hondo, me sequé las manos y me miré al espejo una última vez. Ya no veía la marca de la bofetada, pero aún sentía el rastro de la vergüenza que ella quería que yo cargara. La diferencia es que ahora esa vergüenza tenía un propósito. Cogí el pintalabios, retoqué el color, el mismo rojo que ella odiaba, y escribí con el dedo sobre el cristal empañado del lavabo: la prueba no es venganza, es liberación. Guardé el pendrive en el bolso, junto al móvil y el pintalabios. Antes de salir, comprobé el espejo una vez más. Mi expresión era tranquila, precisa, ensayada. Cuando abrí la puerta, la organizadora de bodas estaba en el pasillo, angustiada. ¿Está todo bien, señora? Ha desaparecido un rato. Todo bien. Solo hice unos ajustes en el homenaje, respondí, con una sonrisa que ella no supo leer. Asintió, aliviada, y me entregó el mando a distancia de la pantalla grande, sin darse cuenta de que acababa de poner la mecha en mis manos. Caminé hasta el ascensor, sintiendo el sonido distante de la orquesta afinando. Las puertas se cerraron lentamente, reflejando mi imagen multiplicada en los espejos internos. En el fondo del bolso, el pendrive parecía pulsar, caliente, como si tuviera vida. Apreté el botón del 3er piso, donde el salón me esperaba, y, junto con él, el fin del silencio. Mientras el ascensor subía, la vibración del móvil interrumpió el sonido metálico. Era el mensaje del guardia de seguridad ese: guarda una copia en la nube. Si intentan callarte, el archivo reaparece. Miré al techo y dejé escapar una media sonrisa. Ese ni se imaginaba, la nube ya estaba lista. Lo que venía ahora no era improvisación, era un guión. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido suave. Al otro lado, el pasillo iluminado llevaba directo al salón principal. Y al fondo, ya oía la voz de mi madre, dulce, ensayada, diciendo al equipo: preparen la pantalla. El homenaje entra justo después del brindis. El salón principal parecía una pintura, demasiado dorado, demasiado florido, demasiado perfecto. La gente hablaba en voz baja, los camareros se movían con una coreografía precisa y el piano de fondo intentaba dar elegancia a una mentira antigua. Me senté en una mesa lateral, sola, observando cada detalle con la mirada de quien sabe que está a punto de darle la vuelta al juego. Mi madre estaba en el centro, rodeada de invitados, irradiando control. Tenía en las manos el micrófono y a la espalda un vestido de seda que parecía reflejar su ego.
El brindis comenzaría en minutos. Mi hermana, la novia, temblaba un poco. Su belleza era innegable, un reflejo que mi madre siempre cultivó como un trofeo. Recuerdo las veces que decía, tú eres la inteligente, tu hermana es la guapa. Cada una tiene su lugar, el problema es que yo aprendí a salir de mi lugar. Miré la pantalla gigante detrás del escenario. El video de homenaje estaba listo para comenzar. Mi versión B, ya sustituida discretamente en la carpeta principal. Bastaba un clic del mando a distancia dentro de mi bolso. Toqué el metal con la punta de los dedos y sentí el peso de la decisión. La venganza moral nunca viene de la rabia pura, viene del cansancio del alma. Y la mía ya estaba agotada. Al otro lado de la sala, vi a tía Rosana cuchicheando con el organizador de bodas. Miraba en mi dirección y se reía. La misma risa de cuando era adolescente y me ofrecieron una base de maquillaje beige claro para la fiesta de 15 años. La misma risa que decía, lo intentas, pero nunca será suficiente. Las luces disminuyeron. El maestro de ceremonias pidió silencio. El sonido de los cubiertos cesó. Y mi madre, con voz dulce y calculada, comenzó el discurso. Hoy es un día de unión, de amor, de familia. Las palabras danzaban en el aire como un perfume caro, escondiendo el olor a algo podrido. La miré y vi el guión completo, la falsa generosidad, el anuncio ensayado, el público listo para aplaudir el robo disfrazado de gesto noble. Mientras hablaba, sentí el móvil vibrar en mi regazo. Una notificación del grupo Familia y Ética. Después del brindis, anuncia la donación. Preparen las cámaras para captar el momento. Respiré hondo. El mismo aire que un día me faltó cuando oí a mi madre decir, delante de parientes, esta niña tiene que comportarse como si fuera de la familia. De la familia. Como si yo fuera un cuerpo prestado. Miré a mi hermana. Parecía inquieta, intentando esconder la culpa en sus ojos. Yo sabía que, de alguna manera, ella no quería aquello. Pero también sabía que el miedo a decepcionar a la madre era más fuerte que el coraje de defenderme. Lo entendí. Ya he estado en ese lugar. El maestro de ceremonias hizo una señal y mi madre extendió el brazo. El micrófono brilló bajo la luz dorada, y como símbolo de esta unión, un regalo especial será anunciado ahora. Las cámaras se volvieron hacia mí. Los invitados sonrieron, ansiosos. Algunos cuchicharon. Es el apartamento. Me levanté despacio. Cada paso hasta el centro parecía pesado y ligero al mismo tiempo. Pesado por todo lo que cargaba, ligero porque ya sabía lo que vendría después. Mi madre me miró con ese brillo de quien cree que todo está bajo control. Se llevó la copa a los labios, esperando el momento perfecto para pronunciar la mentira. Mi hija mayor ha decidido hacer un regalo que representa el amor y la gratitud. El sonido del video interrumpió la frase. La primera imagen en la pantalla era inocente. Mi hermana y yo de niñas, sonriendo, corriendo por el patio. La música suave. Los invitados aplaudieron. Pero pronto, el sonido cambió. Un ruido metálico, el eco de una voz real. El ático es para tu hermana. El salón entero se congeló. La voz de mi madre resonó por los altavoces, seguida del chasquido de la mano golpeando mi piel. El sonido seco cortó el aire. A continuación, aparecieron las capturas de pantalla de los grupos de mensajes, las conversaciones, el dote moderno, las fotos de la escritura, mi nombre en letras negras, fecha, firma, sello. La gente se miró. La hermana soltó el ramo, pálida. Mi padre bajó los ojos. Tía Rosana retrocedió 2 pasos, sin saber a dónde ir. Y yo me quedé parada, en medio del salón, observando el colapso de un imperio de apariencias. Mi madre corrió hacia el técnico de sonido, gritando, esto es un montaje, es mentira. Pero el video seguía. Mi voz finalizaba, el patrimonio no es prueba de amor. Es el resultado del trabajo, y el respeto no se regala. Se conquista. Las luces se encendieron. El silencio era casi sagrado. Si alguna vez has tenido que elegir entre agradar y existir, entre callar y preservarte, dale a me gusta. Y si alguna vez te hicieron creer que tu logro era una exageración, comenta. Tenemos que hablar de lo que llaman amor cuando es control. La música cesó. La verdad, no. Mi madre aún intentaba apagar la pantalla.
El público no parpadeaba. Y el brillo del oro en el salón comenzaba a parecer óxido. El gerente del hotel subió discretamente al escenario y le susurró algo al oído. Ella palideció. El video, según él, se estaba transmitiendo en directo, directamente en el canal social del evento, visto por más de 1000 personas. Su respiración se volvió audible, jadeante, el rostro manchado de vergüenza y rabia. Los invitados no sabían si mirarme a mí o a ella. El silencio era un animal grande, vivo, paseándose por el salón. Yo veía la vergüenza en los ojos de mi hermana, la incomodidad elegante de los suegros, el temblor en la mano de quien sostenía la copa. La banda dejó de tocar. El sonido del aire acondicionado parecía una sirena ahogada. Mi madre intentó recuperar la compostura, la sonrisa escénica volviendo a su rostro como una máscara agrietada. «Disculpen el malentendido», dijo, alzando la voz. «Parece que ha habido un error técnico, algún tipo de sabotaje. Esa grabación es antigua, editada». Pero la gente no lo creía. El tiempo del control había terminado. Su imagen, antes símbolo de prestigio, ahora temblaba en la pantalla, congelada en la escena de la bofetada. La repetición del gesto que ella siempre juró no existir. Un reportero local, contratado para registrar el evento, levantó la cámara. «¿Podemos usar las imágenes?», preguntó en voz baja. El organizador de bodas intentó impedirlo, pero era tarde. El video ya estaba en línea, replicado, guardado, descargado. La verdad había echado a andar. Yo permanecí inmóvil, sintiendo una serenidad aterradora. No era triunfo, era la justicia respirando por finas grietas. El dolor que me tragué toda la vida ahora se movía a cámara lenta, delante de todos. Miré a mi madre, y lo que vi fue miedo. No del público, ni de la reputación, sino miedo de ser vista finalmente por quien siempre fingió ser ciega. Se acercó a mí, susurrando, «¿Por qué has hecho esto?». «Soy tu madre». La frase vino como una flecha de culpa, pero no acertó. Respondí en voz baja, «Porque tú nunca fuiste mi hogar». El eco de eso la hizo retroceder. El maestro de ceremonias, nervioso, intentó reanudar el evento, pero el orden de las cosas ya se había roto. Las damas de honor cuchicheaban, el pastor miraba al techo, el novio sostenía la mano de mi hermana intentando disimular el caos. Yo, con calma, fui a la mesa de sonido. El técnico me miró sin saber qué hacer. Le tendí el pendrive y dije solo, «Guarda. Guarda una copia», asintió. Al otro lado del salón, tía Rosana se acercó, con la voz baja, fingiendo preocupación. «Hija, has exagerado. Esas cosas se resuelven en familia». La miré, con el mismo tono que se usa para devolver un favor envenenado. «Entonces es eso. En familia significa esconder». Ella tragó saliva y se alejó. La gente comenzó a levantarse de las mesas, susurrando, haciendo fotos, grabando videos. Ya no era una boda, era una revelación colectiva. La verdad es que nadie mira la injusticia hasta que se convierte en espectáculo. Mi hermana, aún vestida de novia, caminó hacia mí con lágrimas en los ojos. «No sabía que ella». «Sí que lo sabías», interrumpí, sin rencor. «Pero lo entiendo. Creciste creyendo que el color de la piel era un currículum. Y que el amor necesitaba aprobación». Ella lloró. Yo no lloré. Ya lloré demasiado en baños y pasillos, lejos de las fotos de familia. El gerente del hotel apareció de nuevo, ahora más firme. «Señora», dijo, mirándome, «solo para confirmar, ¿desea cancelar el crédito de la suite nupcial a su nombre?». Mi madre se estremeció. El público se giró, confuso. «¿A mi nombre?», repetí. «Sí. El pago fue realizado por usted. Reserva creada a través de la tarjeta registrada en el sistema de la comunidad del ático». Las piezas encajaron. El acceso al sistema, la IP identificada, las consultas de transferencia. Había usado mi usuario, mi dirección, mis datos. Todo. Mi madre intentó hablar, pero la voz le falló. Fue solo una formalidad, para asegurar que yo no existiera más como dueña de mí misma. Interrumpí. El gerente esperaba instrucciones. Respiré hondo. «Cancele todo», dije. Y envié el comprobante a mi correo personal. «No quiero nada que lleve mi nombre siendo usado para sostener una mentira», asintió, educado, y se alejó. Por un segundo, el salón entero se quedó en silencio. El DJ aún sostenía los auriculares, esperando órdenes.
El pastel esperaba en un rincón, intacto, como si la fiesta aún tuviera una oportunidad. Pero el ambiente de fiesta había muerto. Subí los 3 escalones del escenario. Cogí el micrófono que mi madre aún sostenía con la punta de los dedos y hablé despacio, mirando a cada rostro que ya me había juzgado en silencio. No hay error técnico cuando la verdad tiene fecha y hora. Esta es la grabación de un día en que alguien intentó transformar el amor en un contrato. Y me cansé de ser una cláusula invisible. El sonido resonó, pesado y limpio. Mi historia ya no cabe en las versiones de mi madre. Y lo que han visto hoy, no es venganza. Es transparencia. El DJ, sin saber qué hacer, puso una música ligera, nadie bailó. Devolví el micrófono, bajé del escenario y caminé hasta la mesa donde dejé mi bolso. La luz de las lámparas golpeaba las copas derribadas, creando reflejos dorados en el suelo. Toqué el mando a distancia de la pantalla, aún caliente, y la apagué. La verdad ya estaba encendida. No necesitaba más luz. El móvil vibró en mi bolso. Era una notificación nueva, con remitente oculto. Tienes más apoyo del que imaginas. El video ya ha pasado las 30.000 visualizaciones. Sentí el frío del metal del móvil en la palma de la mano, las notificaciones saltando como pequeñas explosiones. Cada vibración era un eco de la verdad extendiéndose. Abrí la pantalla, decenas de mensajes, compartidos, comentarios. El video ya había superado las 30.000 visualizaciones. En menos de una hora, mi historia, que antes era un susurro entre 4 paredes, se había convertido en titular. Mujer expone intento de apropiación de inmueble durante la boda de su hermana. Video muestra bofetada y plan de dote disfrazado de regalo. La elegancia que se desmoronó en directo. Los titulares eran afilados, pero, por primera vez, no me cortaban a mí. Cortaban en el lugar correcto. En el salón, el caos silencioso seguía a cámara lenta. Mi madre intentaba recomponer los fragmentos de la imagen que había construido durante décadas, hablando en voz baja con el organizador de bodas, con la mirada de quien ya no comanda su propio guión. Mi padre permanecía sentado, con las manos cruzadas, como si su omisión también hubiera sido expuesta. El pastor se acercó a mí, con cuidado. Hija, ¿podemos hablar en un rincón? Todo esto puede resolverse con perdón. Lo miré y respiré hondo. El perdón viene después de la verdad, pastor. Y hoy, finalmente, ella ha hablado por sí misma. Él bajó los ojos, sin respuesta. La novia, mi hermana, seguía inmóvil cerca del altar, las flores temblando en sus manos. El velo parecía más pesado que el vestido. Caminé hacia ella. No era por ti, dije, suavemente. Sino por mí. Por todas las veces que me dijeron que debía agradecer por estar en la mesa, cuando fui yo quien cocinó toda la fiesta. Ella negó con la cabeza, los ojos anegados. Mamá solo quería control, completé. No amor. Control. Sus lágrimas descendieron como una confesión muda. Le toqué el rostro con delicadeza, limpiando el rímel que se corría. No quiero tu perdón. Quiero que entiendas el precio de callar para mantener el brillo de los otros. A nuestro alrededor, la gente comenzaba a salir del salón, algunos avergonzados, otros demasiado curiosos para desviar la mirada. El sonido de las sillas siendo arrastradas se convirtió en la banda sonora del colapso. Y, aún así, en medio de la incomodidad, había algo casi hermoso, la verdad haciendo ruido en un lugar hecho para disimular. Volví a la mesa donde dejé mi bolso y me senté, exhausta. Miré el vaso de agua que alguien había dejado frente a mí. La superficie temblaba con la vibración del móvil, el reflejo de la lámpara se despedazaba dentro de él. Abrí los mensajes de apoyo que llegaban, mujeres que nunca había visto enviando audios, capturas de pantalla, historias. Mi madre hizo lo mismo. Le robaron la herencia a mi abuela porque era la más oscura. Gracias por no haberte callado. Cada voz era un espejo nuevo. No estaba sola. Fue en ese instante que me di cuenta del verdadero poder de lo que había sucedido. No se trataba de exponer a mi madre, sino de romper el patrón de silencio que nos había encerrado durante generaciones. La vergüenza cambió de dirección. Tía Rosana pasó a mi lado apresuradamente, hablando por teléfono, intentando contener los daños de imagen. Fue manipulada, no sabía lo que hacía, decía. La frase sonaba irónica, porque nunca supe tan bien lo que hacía como ahora. Mi madre, por fin, se acercó. El rostro aún elegante, pero los ojos, vacíos. Me has destruido, dijo,
En un hilo de voz respondí con la calma que solo llega cuando el miedo muere. No, mamá. Te he mostrado. ¿Mostrado qué? Que el respeto no se hereda. Se construye. Se dio la vuelta y, por primera vez, no sentí culpa. Solo alivio. El gerente del hotel me trajo un papel para firmar. La cancelación oficial de la reserva hecha a mi nombre. Firmé, recibí la copia y la guardé en el bolso, junto con el pendrive. El sonido del bolígrafo rasgando el papel parecía el cierre de un ciclo. La orquesta, ya desmontando, comenzó a tocar una melodía lenta, quizás por reflejo. El salón, vacío de aplausos, aún olía a flores caras y a mentira quemada. Caminé hasta el balcón del hotel, el viento de la noche golpeando mi rostro. Desde arriba, las luces de la ciudad parpadeaban, indiferentes. Cogí el móvil y abrí la grabación una última vez. El momento de la bofetada, de la exigencia, del silencio tras el chasquido esta vez, lo vi sin rabia. Solo para recordar que fue allí donde comenzó mi coraje. Miré la cámara frontal, grabé un video corto, mirando directamente a la lente. A veces, la venganza es solo decir la verdad en voz alta. Y dejarla resonar donde antes te mandaban callar. Envié el video al perfil que ya comenzaba a crecer, sin filtros, sin música, solo la verdad. El sonido de las notificaciones no paraba, y por dentro, un nuevo tipo de paz comenzaba a nacer. Antes de guardar el móvil, llegó un mensaje más de ese, el guardia de seguridad. Hay algo más que necesitas saber. La transmisión de la pantalla fue grabada por el sistema del hotel, con audio ambiente. Todo. Incluso lo que tu madre dijo después de que creyó que el micrófono estaba apagado. ¿Quieres oírlo? Respiré hondo, el corazón latiendo de una forma que ya no era miedo, era expectación. Ese me envió el archivo. Un video pesado, de 42 minutos. Me puse los auriculares, me senté en el sofá del balcón y le di al play. El sonido de fondo era el ruido de las copas, el murmullo de los invitados y la voz de mi madre, después de que la pantalla se apagara, creyendo que el micrófono estaba desconectado. Yo crié a esa niña, y aún así me avergüenza, siempre queriendo parecer más, siempre queriendo demostrar algo. Es lo que pasa cuando dejas que una negra crea que ha llegado lejos por sí misma. La frase cortó el aire como un cristal. No era solo el prejuicio oculto, era la confesión completa. Durante años, ella disfrazó su rechazo con exigencias y buenas intenciones. Ahora, allí, sin público, sin máscaras, mostraba lo que siempre existió detrás de la sonrisa. Dejé el video rodar hasta el final, los segundos arrastrándose en silencio después de la última palabra. Cerré los ojos. Todo en mí quería llorar, pero ya había superado el llanto. Lo que venía ahora era justicia, limpia, organizada, sin prisa. Abrí el portátil. Creé un nuevo archivo, Memorias de una hija sin marco. Copié el video, el enlace del evento, las capturas de pantalla, la escritura, el audio. Lo puse todo en una unidad pública con contraseña y escribí un texto de apertura. No todo el racismo es un grito. A veces, viene con un collar de perlas y una copa de champán. Hoy, devuelvo lo que me dieron, pero en forma de verdad. Envié el enlace a algunas periodistas que ya me habían mandado mensajes, a páginas que hablaban de mujeres negras y herencia emocional, y a grupos de apoyo que seguía en silencio desde hacía años. No con rabia, sino con precisión. En menos de 10 minutos, comenzaron las respuestas. Una de ellas vino de una reportera que escribió: el video de la boda se está viralizando. Pero este nuevo archivo es la historia que el público necesita oír. ¿Quieres dar una entrevista? Sonreí para mis adentros. La ironía era perfecta. Mi madre siempre soñó con salir en las columnas de Sociedad. Ahora saldría, pero en la sección de la verdad. Cogí el móvil y le mandé un mensaje a mi hermana: no quiero destruir nada. Solo quiero que dejes de fingir, respondió poco después. Yo también quiero hablar, ¿puedo verte mañana? Puedes. Escribí. Pero ven sin velo. Volví al salón, ya casi vacío. Algunos camareros recogían flores marchitas. El sonido de platos apilados resonaba como el aplauso final de una obra que ha terminado. Caminé hasta el escenario donde todo había comenzado. La pantalla todavía estaba allí, apagada, pero guardaba el reflejo de quien me había convertido.
Subí los escalones y miré el espacio. Aquel era el mismo lugar donde, horas antes, fui exhibida como ejemplo de hija rebelde. Ahora, era el altar de mi liberación. Cogí el micrófono apagado y hablé en voz baja. Solo para mí, no es venganza. Es visibilidad. Uno de los técnicos de sonido, que aún desmontaba los cables, lo oyó y respondió: Doctora, con todo respeto, a veces es lo mismo, sonreí. No se equivocaba. Fuera, el cielo comenzaba a clarear. La madrugada, cómplice, se deshacía en tonos de azul. Bajé del escenario y me senté en el borde de la escalera, los pies tocando la alfombra aún caliente por los focos. Pensé en todo lo que vino antes, en las pequeñas humillaciones disfrazadas de consejos, en las cenas en las que me pedían que no exagerara con el pelo, en las veces que alguien decía que tenía suerte de ser guapa a pesar del color. Cada recuerdo venía como una ola, y por primera vez, no retrocedí. Yo era el retrato que intentaron cortar del marco, y ahora el marco entero estaba agrietado. Cogí el móvil y grabé un video más, esta vez con el salón de fondo. Cuando la verdad duele, es porque está viva. Y cuando aparece, nadie vuelve a dormir tranquilo. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te trataba como invitada en tu historia, que sepas que el banquete puede cambiar de mesa. Y la voz, cuando sale del silencio, no vuelve a entrar. Envié el video, con una leyenda corta. Hoy, la boda fue de la mentira con la vergüenza. Y el divorcio, de mi alma con el silencio. Las visualizaciones se dispararon. El sonido de las notificaciones se convirtió en música. Si alguna parte de esta historia te ha hecho recordar algo que intentaron callarte, compártela. Cada vez que hablamos, una puerta se abre, y a veces es por esa rendija por donde entra la luz. Apagué el móvil, pero el brillo de la pantalla parecía continuar dentro de mí. La primera luz de la mañana atravesó las vidrieras y tocó mi rostro. Y por primera vez, no me sentí fuera de la foto, yo era la imagen entera. El teléfono vibró de nuevo. Una notificación de la reportera: tu madre está dando una entrevista ahora. Ha dicho que eres emocionalmente inestable, y que todo fue un malentendido. ¿Quieres responder en directo en la televisión nacional? Por un instante, me quedé mirando la pantalla sin mover un músculo. Emocionalmente inestable, la frase parpadeaba como un letrero antiguo, repitiendo un viejo intento, reducirme a un estado, no a una historia. Cerré los ojos y respiré. Sabía que haría eso, siempre lo había hecho. Cuando no puede controlar, intenta deslegitimar. Cuando no puede borrar, intenta describir. Me levanté de la escalera, me arreglé el vestido y caminé hasta el espejo del vestíbulo. La mujer reflejada allí no era inestable. Era firme, cansada y lúcida. El rostro tenía un corte invisible de quien ha atravesado el fuego y ha salido entera. El sol ya invadía las rendijas del salón, haciendo que el polvo de purpurina flotara en el aire como si cada partícula dijera: superviviente. Cogí el móvil y respondí a la reportera: sí, quiero responder. Pero no para defenderme. Quiero hablar para quien vive lo mismo y aún no sabe cómo salir. Ella escribió rápido, en directo a las 18 horas. Tema: el color, la herencia y el silencio. ¿Aceptas? Acepto, escribí. El resto del día pasó como una película acelerada. Salí del hotel, aún con el vestido burdeos, el pelo suelto. La gente me reconocía en la calle, susurraba, algunas personas se acercaban a hablar. Fuiste valiente. Mi madre haría lo mismo que la tuya. Gracias por mostrarlo. Cada frase era una pequeña grieta en el muro de la connivencia. En casa, el apartamento parecía respirar alivio. La luz golpeaba las ventanas del ático y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Encendí el ordenador, conecté el pendrive y revisé todos los archivos una última vez. La bofetada, el audio, las capturas de pantalla, su confesión. Era como montar el rompecabezas de una vida entera de disfraces. Esta vez, no temblé. A las 17:30, me senté frente a la cámara de la entrevista. Luz suave, fondo neutro. El productor me explicó que mi madre ya había hablado. Había dicho que todo no era más que un malentendido amplificado por internet y que yo siempre tuve tendencias dramáticas. Sonreí. Tranquila. Dramática. Otra palabra vieja. Lo llaman drama cuando una mujer negra narra lo que siente sin pedir permiso. El programa comenzó, la presentadora me miró y dijo: estamos en directo. Primero, gracias por aceptar.
El país entero está siguiendo esto. ¿Qué le gustaría decir a su madre y a las madres que creen que controlan por amor? Miré directamente a la cámara. La voz salió limpia, sin prisa. No he venido a disputar una narrativa. He venido a cerrar el ciclo, dije, manteniendo la voz baja, estable. Durante toda mi vida, me dijeron que el amor venía acompañado de vergüenza. Que para ser aceptada, necesitaba encajar. Y cuando decidí no encajar más, me convertí en el error de la familia. Ella desvió la mirada, apretando las manos en su regazo, continué. La bofetada no fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que ella creía tener ese derecho. Y ese derecho nació de una jerarquía que me colocaba siempre por debajo, de tono, de gesto, de lugar. Lo que sucedió en esa boda no es una excepción. Es el retrato de tantas familias que visten el racismo con encajes y perfume. El silencio en el estudio era absoluto. Ninguna respiración audible. La presentadora intervino, tensa. Doña Elena, ¿quiere responder? Mi madre me miró directamente y dijo, con una voz demasiado controlada, siempre has sido ingenua. El mundo es cruel. Yo te preparé para él. Y ahora me expones, como si fuera un monstruo. ¿Es así como me pagas todo lo que he hecho? Respiré hondo. El tipo de respiración que no viene del pecho, sino del alma. Usted no me preparó para el mundo, mamá. Me preparó para el miedo. Y el miedo es la prisión más cara que una mujer negra puede cargar. Un murmullo recorrió el estudio. La presentadora miró a producción, pero nadie se movió. Continué, firme. La vida me enseñó que la dignidad no es rebeldía. Y que el amor que exige silencio no es amor, es posesión. Usted quería mi voz para enorgullecerse de ella, no para escucharla. Pero hoy ya no es suya para controlar. Su rostro se endureció. Las manos temblaban, pero mantuvo la pose. La presentadora, con voz embargada, dijo, es imposible no sentir la fuerza de este momento. Marisa, si pudiera volver atrás en el tiempo, habría hecho algo diferente. Miré directamente a la cámara. No. Porque antes de liberarme de mi madre, necesité liberarme de la culpa. Y el amor, cuando es real, sobrevive incluso a la verdad. Si el suyo no sobrevive, nunca fue amor. En el monitor, vi que las redes estaban en llamas. Comentarios, hashtags, videos cortos circulando con fragmentos de la entrevista. Almohadilla silencio hereditario era el tema más comentado del país. Mi madre intentó mantener la compostura hasta el final, pero cuando la grabación terminó, se levantó y salió sin mirar atrás. El equipo se quedó en silencio. La presentadora se acercó a mí, me tocó el hombro y dijo, «Sabes que este video va a dar la vuelta al mundo, ¿verdad?» Asentí. ¿Qué la dé? De eso se trata. Que el mundo vea lo que es una mujer negra reconstruyéndose en público, sin pedir disculpas por existir. El productor me llamó a un lado, con el móvil en la mano. «Marisa, hay una llamada urgente. Es tu hermana. Está en la puerta del estudio, quiere verte». Me detuve por un instante, el corazón acelerado. ¿Estás sola? Sí. Y parece arrepentida. Apreté el collar en mi cuello, el mismo que heredé de mi abuela. Entonces, déjala entrar. Es hora de cerrar la historia entera, no solo un capítulo. Entró despacio, como quien teme su propio eco. El estudio ya estaba casi vacío, las luces apagándose una a una. Ese silencio postgrabación parecía un campo limpio después de una tormenta. Mi hermana llevaba el mismo vestido azul de la boda, ahora arrugado, el brillo desvaído. En sus ojos había el mismo cansancio que un día vi en los míos. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, vacilante, deteniéndose a pocos pasos. Asentí. Claro. Aquí mismo. Respiró hondo, el sonido de la respiración cortando el aire como si necesitara atravesar algo espeso, antiguo. Me quedé callada porque tenía miedo de perderlo todo. Miedo de mamá, del dinero, de lo que pensarían. Pero cuando vi el video, cuando oí lo que dijo sobre ti, entendí que ya lo habíamos perdido hace tiempo. Solo que tú tuviste el valor de admitirlo. La miré, sin rabia. Solo había cansancio y una extraña paz. No hice nada para herirte, respondí, la voz firme, pero dulce. Solo dejé de herirme a mí misma para proteger a los demás. Se acercó, los ojos anegados. Lo sé. Y si me dejas, quiero ayudarte ahora. Mamá. Está en el hospital. Crisis de tensión. Dice que quiere verte. Por un segundo,
El aire desapareció de la sala. La misma mujer que me expulsó, que me golpeó delante de todos, ahora estaba vulnerable. Parte de mí quería ignorarlo, dejar que el peso de sus propias acciones hiciera el trabajo de la vida. Pero otra parte, la que aún creía en la fuerza silenciosa de quien perdona sin olvidar, me decía que aquel quizás fuera el cierre real. Iré, dije. Pero no para ser la hija obediente. Iré para cerrar el ciclo de verdad. Horas después, la habitación del hospital olía a desinfectante y arrepentimiento. Estaba pálida, acostada, el monitor pitando a intervalos lentos. Cuando abrí la puerta, sus ojos se abrieron, frágiles, pero aún orgullosos. «Has venido», susurró. «He venido». Yo, perdí el control. «No. Usted intentó mantenerlo hasta el final. Y fue eso lo que perdió». Respiró hondo, lágrimas deslizándose silenciosas. «Solo quería que fueras como las otras. Lo soy. Soy mujer. Soy negra. Soy hija. Solo que no soy el espejo roto donde usted intentaba verse». Giró el rostro y, por primera vez en muchos años, vi la rendición. No una derrota, una rendición a la verdad. Me quedé en silencio, sosteniendo su mano. El monitor pitó de nuevo, y el aire de la habitación pareció ligero, como si algo antiguo hubiera sido finalmente purgado. Antes de salir, dejé sobre la mesa la foto que ella me había enviado por medio del abogado. En el reverso, escribí: «Usted no me preparó para el mundo. Pero, sin querer, me enseñó a enfrentarlo». Cerré la puerta despacio. Fuera, mi hermana me esperaba en el pasillo. Me abrazó fuerte, sin decir nada. Y en ese abrazo, entendí, la venganza no es ver al otro caer, es verse de pie. A la salida del hospital, la noche era clara y una brisa cálida atravesaba la avenida. Las luces de la ciudad parpadeaban como ojos atentos. Cogí el móvil, abrí la aplicación y vi la notificación. Tu entrevista ha alcanzado los 10 millones de visualizaciones. Miré el reflejo en el cristal de la ventanilla del coche. Esta vez, la imagen que me devolvía la mirada era entera, sin marco, sin sombra, sin culpa. Grabé un último mensaje, con la voz serena, mirando al horizonte. A veces, la justicia no es un escándalo. Es solo el sonido suave de alguien recuperando su propio nombre. Que cada mujer que me ha oído encuentre ese sonido dentro de ella también. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete, habla, compártela, porque cada vez que una de nosotras se levanta, el mundo entero se mueve un poco más hacia el lado correcto. El coche arrancó despacio, la radio tocando una canción antigua que mi abuela cantaba. Afuera, la ciudad seguía viva, y yo también. La voz de ella resonaba en mí, como un cierre y un nuevo comienzo. Ahora, niña, ve. Tú eres tu propio hogar.